Muy buenas tardes, queridas amigas y hermanas. Es un placer de nuevo estar con todas ustedes en esta hermosa tarde, continuar con este maravilloso tema que tiene que ver con las dimensiones del problema y la verdadera solución. Hace 8 días, por medio del ejemplo del rey David, aprendimos que es necesario dimensionar el problema. Cómo, al tener estas dimensiones presentes, podemos nosotros entender cuál es la necesidad primordial a resolver o a solucionar. Como veíamos, era la dimensión causal. Y bueno, en esta tarde vamos a ver un poco más profundo cómo hacer que esta dimensión causal pueda ser de nuestra atención, pueda ser aquello en lo que podamos esforzarnos a resolver y centrar todo para resolverlo. Por eso, en esta tarde vamos a ver que es necesario priorizar la dimensión causal. Es necesario priorizar la dimensión causal, o sea, la prioridad a resolver en la que tenemos que centrarnos es en la dimensión causal. ¿Por qué? Recordemos que la dimensión causal es la causa central, el núcleo del problema. Y como lo decíamos hace 8 días, es muy importante no sacar a Dios. Dios ahora debe de ser nuestro todo, lo más importante ahora a considerar, porque en la dimensión causal podemos ver dos cosas importantes: la relación con Dios, cómo está mi relación con Dios y cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto les decía a ustedes que hay esperanza. No importa si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios o si ni siquiera tienes una relación con Dios. Tienes la oportunidad ahora de tomar en cuenta a Dios. Tienes la oportunidad ahora de darte este tiempo para conocer a Dios, que conozcas su voluntad y que empieces a tener una relación real con Él. Por lo tanto, en esta tarde yo quisiera que reflexionemos un poco. Si estamos pasando por problemas, o si sabes de alguien muy especial cerca de ti que tiene un problema o problemas y deseas ayudarle, auxiliarle, o tú misma deseas solucionar tu problema, yo quisiera que traigas a tu mente en este momento eso, el problema o los problemas que estés pasando, y que nos hagamos dos preguntas muy importantes, preguntas que yo creo que nos van a servir muchísimo para poder entender un poco más lo que está sucediendo y que es en realidad la parte en la cual vamos a empezar a solucionar el problema. La primera pregunta tiene que ver con esto. Esto que me está pasando, este momento tan difícil, esta situación tan compleja que me está pasando, ¿tiene que ver con mi descuido o por mi falta de relación con Dios? Y la otra pregunta: antes de que viniera toda esta serie de problemas, antes de todo esto, en mis decisiones, en mis pensamientos, en mis hábitos, en mis conductas, en general, en todas las áreas de mi vida, ¿tomé en cuenta cuál era la voluntad de Dios? Y bueno, yo espero que nos detengamos un momento, que reflexionemos bien estas dos preguntas y que con mucha sinceridad podamos responderlas. Porque a veces queremos evadir la realidad, queremos evadir el vernos confrontadas con esto y el poder darnos cuenta que nuestra triste realidad es que o no tenemos una relación con Dios o simplemente nos alejamos de esta relación, o fue una decisión, un hábito, un pensamiento, una conducta que simplemente tomé a la ligera y ni siquiera fui hacia la voluntad de Dios, ni siquiera fui a Dios a preguntar: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo piense? ¿Cuál es tu voluntad? Y por lo tanto, en esta tarde me gustaría que viéramos un pasaje muy importante. Es un pasaje clave que también, si podemos memorizarlo, híjole, va a ser de gran ayuda para nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Y este pasaje está en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Si no tienes Biblia, no te preocupes,
igual lo voy a leer, pero tú puedes también buscarlo en tu celular, en internet, en cualquier otra aplicación, puedes tener acceso a este pasaje. Es Gálatas, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Y dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso decíamos que es necesario priorizar la dimensión causal. Y en este momento, parte de esa prioridad es entender que en esta vida no podemos engañar a Dios, no podemos burlar a Dios. Pensamos que podemos burlar a Dios, pero en realidad Dios no puede ser burlado. Él es absoluta verdad. Él conoce todo, Él sabe todo de nuestra vida. Y entonces, realmente, ¿quién sufre engaño? Somos nosotras mismas. Podemos engañar a los que nos rodean. Podemos fingir que todo está bien. Podemos fingir que nuestra situación está controlada por nosotras mismas. Pero en realidad, aquí dice algo importante: no nos engañemos. Y esto quiero que quede grabado en nuestra mente. No dejemos de engañarnos, no nos engañemos. Dios sabe perfectamente la situación y Él no puede ser burlado. ¿Y por qué? Porque en esta vida vamos a encontrar una ley real, la ley de la siembra y de la cosecha. No solo lo vemos con las plantitas, no solo lo vemos con los productos que consumimos vegetales o con las flores con las que adornamos nuestra casa. En nuestra vida, en nuestras decisiones, con nuestras familias, en nuestro entorno de vida, también existe esta ley de la siembra y la cosecha. Y por eso este pasaje enfatiza que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y en este pasaje habla de dos clases de siembra y dos clases de cosecha. Una tiene que ver con la siembra de la carne, así lo llama este pasaje, porque el que siembra para su carne. ¿Y cuál es el fruto de esta siembra de la carne? Corrupción. Pero hay otra clase de siembra, pero el que siembra para el Espíritu. ¿Y cuál es el fruto o la cosecha de esto? Dice vida eterna. La pregunta sería aquí, ¿qué se refiere con carne o para el Espíritu? Bueno, en esta tarde les voy a explicar a qué está enfatizándose el apóstol Pablo con el término carne y con el término espíritu. Pero antes de explicarles un poco más, yo quisiera darles 3 tips o reglas importantes con respecto a esta ley de la siembra y la cosecha, porque esto nos va a ayudar un poco más a poder entender por qué nos está pasando esto, por qué no se soluciona, por qué el problema va así. Y entonces la primera regla de la ley de la siembra y la cosecha es que siempre cosechamos lo que sembramos. Y puede parecer redundante, pero un ejemplo: si yo tengo un granito o una semillita de maíz y la siembro, claro está que voy a cosechar maíz. No voy a esperar a cosechar frijol, porque la especie que yo sembré fue un maíz. Por lo tanto, mi fruto va a ser el maíz. Por eso es esta primera regla: siempre cosechamos lo que sembramos. La segunda regla, y es algo similar: si sembramos un poco o una semillita, vamos a poner así entre paréntesis, para la carne o para el espíritu, vamos a cosechar mucho más de lo que hayamos sembrado. O sea, un ejemplo del maíz: si yo siembro una semillita, un granito de maíz, la realidad es que voy a cosechar mucho más, no solo otro granito de maíz, sino una milpa entera con un montón de elotes. O sea, me va a dar más de un fruto.
Y si yo siembro para mi carne un poquito, voy a cosechar mucho de lo que sembré. Y si siembro para el espíritu un poquito, voy a cosechar mucho de lo que sembré. Y la tercera regla, o el tercer tip, hay un tiempo de siembra, hay un tiempo en el que va creciendo lo que vamos sembrando y hay un tiempo de cosecha. O sea, no es de la noche a la mañana. Si yo siembro hoy mi granito de maíz, para el otro día no va a estar listo. Tengo un proceso de tiempo en el cual tengo que abonar, tengo que regar, incluso fertilizar, cuidar de alguna plaga, ver que la tierra esté en mejores condiciones, etc. Y llegado a ciertos meses es como yo podré ver el fruto de lo que sembré. Incluso muchas veces pasan hasta años para ver el fruto de lo que se sembró. Entonces, estas cosas o principios de la ley de la siembra y la cosecha son importantes, porque si esto pasa con el maíz, es un ejemplo, que es un producto que comemos. Ahora, imagínense si lo aplicamos a nuestra vida. Imagínense que esto es real en las condiciones y en todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es la carne? Seguimos sin entender. Bueno, la ventaja es que en el mismo libro de Gálatas, de esta carta de los Gálatas, Pablo explica a qué se refiere con el término carne. Primero quisiera decirles que esto es una figura, se llama metonimia, que es una frase emblemática, en donde trata de usar este elemento para centrar una idea principal. Y en este pasaje, carne se refiere al esfuerzo humano, todas aquellas capacidades humanas que tenemos, o sea, intelecto, pensamiento, capacidad, inteligencia, esfuerzo, o sea, todo lo que conlleva una capacidad humana. O sea, en frase sencilla, mis propias fuerzas, en mi propia voluntad, en mi propio deseo, como yo quiero. Eso es la carne. ¿Y qué tiene que ver el espíritu o esa siembra para el espíritu? Tiene que ver precisamente con el Espíritu Santo. Tiene que ver con esa persona de Dios. Tiene que ver con la voluntad de Dios y con nuestra relación con Dios. Porque el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo desea guiar nuestra vida. Desea mostrar su voluntad, desea mostrar su cuidado, desea mostrar su apoyo, y cuando lo hacemos así hay un fruto que evidencia que realmente nuestra vida está bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, recapitulamos un poco. ¿Qué significa ahora sembrar para nuestra carne? Cuando lo hacemos bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios principios. Y sembrar para el Espíritu es hacerlo bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios ha establecido, bajo ese cuidado, esa guía, ese apoyo, ese dominio que Dios permite por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que no podemos dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Necesitamos a Dios, porque solo por medio de Él podemos recibir al Espíritu Santo. Ahora bien, hace 8 días aprendíamos un poco sobre la vida del rey David y veíamos cómo su situación empeoró, porque él se enfocó solo en la dimensión superficial y dejó de lado la dimensión causal. Pero Dios interviene, Dios le hace ver sus propios errores por medio de Natán y le hace recordar todo lo que Dios le había dado a David. Y entonces, en esta tarde, igual usando el ejemplo del rey David, vamos a ver esta ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver cómo es que él sembró para su propia carne y cómo él cosechó corrupción, como lo dice la palabra y este pasaje. Y entonces, yo quisiera primero leerles
aquí mismo en el pasaje de Gálatas, si es que tienen su Biblia a la mano, en el capítulo 5, vamos a ver un poquito más explicado a fondo estas dos realidades, que es la carne y que es el espíritu. Y fíjense que en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 al 25, vamos a encontrar esta explicación. Voy a leerlo. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, o sea, entre paréntesis, nuestra propia fuerza, nuestro propio esfuerzo, nuestros deseos, es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí viene una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, aquí nos está explicando cuáles son esas obras manifiestas de la carne. O sea, cuando nos guiamos por nuestro propio esfuerzo humano, por lo que pensamos y deseamos. En frases muy coloquiales y comunes, como dicte tu corazón, como te diga tu corazón. Tú eres capitán de tu propia vida y tú decides en qué rumbo vas. Y bueno, si lo hacemos así, hay obras manifiestas de esto, que fue la lista que acabamos de leer, y una lista bastante incómoda, incluso hasta para algunas insultante. Pero aquí está el contraste. Cuando sembramos para el Espíritu hay un fruto, que es el amor. Y de ahí, del amor, se desprende la paz, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el gozo, etc. Entonces, con esta lista en mente, vamos a ver un poquito de qué fue lo que sembró David en cuanto a su carne, en cuanto a sus propias fuerzas. Y nos vamos a dar cuenta que algunos elementos citados en esta lista las vivió David. David permitió que así fuera, porque David quiso decidir como dictaba su corazón, como él mismo quiso, bajo sus propias fuerzas. Entonces, si vamos a segundo libro de Samuel, yo les invito, de verdad les invito, son 8 días que tenemos de diferencia, que lean desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18. Yo sé que es mucho, pero ahí se van a dar cuenta de todo lo que pasó y aconteció con David. Lo poquito que sembró en su carne, cosechó muchísimo. Y lo peor es que fue en su mayoría corrupción. Entonces, si vamos ahí, al segundo libro de Samuel, yo solo quiero mostrarles, así como si fuese un tipo de esquema, si es que están anotando, que hagan en una columna y en la primera parte de la columna lo que sembró. ¿Qué sembró el rey David? Y bueno, si tomamos en cuenta desde el capítulo 12, que es las consecuencias, o sea, lo que el profeta Natán le estaba indicando a David que le iba a suceder
por todo lo que había hecho, podríamos decir entonces que él sembró adulterio. En su propia carne y en sus propias fuerzas, él cometió adulterio al tomar a una mujer ajena, al tomar a la mujer de Urías Heteo, a Betsabé. Posteriormente, él cometió acto de lascivia, porque su deseo sexual hacia otra mujer, a pesar de ya las mujeres que tenía, no solo lo pensó, sino lo llevó a cabo, externó ese apetito sexual hacia ella. Posteriormente, al verse en aprietos, cuando se entera que Betsabé está embarazada, él empieza a orquestar una clase de acontecimientos para que encajara y para que él fuera libre y su reputación no fuera ensuciada o manchada. Y entonces ahí vemos que miente, ahí vemos que también la mentira lo lleva a la traición total, porque traiciona a este hombre justo, a este soldado que no descendió con su mujer, que no cayó en la trampa de David, y entonces no le queda más que un acto de homicidio. Lo lleva a la muerte. Y estos elementos son los que estaban en la lista en Gálatas, en esas obras manifiestas de la carne. Y entonces el punto aquí es, ¿realmente cosechó eso David? Aunque fue muy poquito, ¿cosechó eso? Y quiero decirles que sí. Por eso se habla de una ley, se cumple, no se puede invalidar. Esto es algo real y por eso el ciclo, por eso esa dimensión real en la cual no podemos salir. Y así se encontró David. Él en ese momento dijo, no necesito mi relación con Dios, e ignoró completamente la voluntad de Dios y sembró para su carne. Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Cuál fue la cosecha de David? Bueno, recordemos un poco y se las voy a narrar por cuestión de tiempo. Pero después de que Natán le dice a David, esto es lo que dice el Señor y quiere que escuches, y le empieza a exhortar y a mostrar sus errores ocultos, Natán le recuerda algo, no vas a morir tú, ciertamente Él ya te ha perdonado y tú no vas a morir, pero el hijo que tiene Betsabé en su vientre sí va a morir. Y entonces él mató, él hizo un acto de homicidio y por lo tanto el bebé que esperaba Betsabé tenía un destino ya, que era la muerte. El relato bíblico dice que nace este bebé, enferma y estuvo por un tiempo enfermo y posteriormente muere. No se logra sanar este bebé. Entonces ahí está el primer fruto de su cosecha, una corrupción, una pérdida de un bebé, de la ilusión de Betsabé. Ahora ella como mujer, yo creo que sí tenía esto muy pesado en su corazón, saber que por causa de un pecado que se hizo en secreto, hasta el bebé ahora sí que sufrió las consecuencias de esa mala decisión, por un impulso y un esfuerzo humano. Posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, al tener muchas mujeres David, es claro que tenía muchos hijos, y muchos ni siquiera de la misma madre. Por lo tanto, había hijos en una relación mixta, en una familia mixta. Entonces los hijos crecen. Ahora, algo importante a destacar es que con Betsabé sí llega a tener otro hijo y se logra, y es el famoso rey Salomón. Pero él era el más pequeño, era un bebé todavía, y por lo tanto David ya tenía hijos más grandes, mayores. Y lo más triste de esta historia es que David tiene una hija muy hermosa, una hija virgen, y se llamaba Tamar. Y su hermano de Tamar, que eran de la misma madre, se llamaba Absalón. Pero había otro hijo de otra mamá que se llamaba Amnón. Y bueno, podríamos decir que es algo increíble y solo de telenovela, pero Amnón se sintió muy agradado, le encantaba y en su interior deseaba a Tamar.
Ahora, esto no puede ser porque eran hermanos, compartían al mismo padre y estaban bajo el cuidado del rey David. Y sucede que él deseaba tanto a Tamar que viene un amigo de él y le dice, oye, yo te veo mal, te veo que no estás bien, ¿qué te sucede? Y entonces él le dice, pues me atrae Tamar, mi hermana. Y ahí viene lo bueno, traición. Este amigo, en lugar de orientar a Amnón, le da una idea para planear tomar a Tamar. Y entonces empieza a decirle, finge que estás enfermo. Mentira. Finge que estás enfermo y solicítale a tu padre que envíe a tu hermana Tamar para que te prepare alimento y te lo lleve hasta tu cuarto y te dé de comer de su mano. Y entonces a Amnón le parece excelente idea, llevan a cabo este plan y entonces solicita esto a su padre y David lo permite. Claro, David no sabe que va a haber una traición de por medio y que va a haber una mala intención de su hijo Amnón con su propia hermana Tamar. Entonces va Tamar, ella se distingue de las demás porque las mujeres vírgenes o las jovencitas vírgenes vestían diferente con un vestido de colores y esto se distinguía que era de la realeza, pero era una mujer virgen. Y entonces entra, prepara el alimento y Amnón la toma a la fuerza. Y sí, abusa de ella, de su propia hermana. Lo que siembra David en su carne lo está cosechando ahora. Otro caso de corrupción. Su propio hijo abusando de su hermana. Bueno, esto no queda así. Tamar realmente sufre, ella es avergonzada y Amnón, como ya la poseyó, como ya la tuvo, la desecha, la desprecia y la corre. Y entonces ella ya no puede considerarse una doncella, ya no puede considerarse una mujer virgen que puede casarse posteriormente porque ya realmente fue manchada, mancillada. Y entonces ella sale y en su encuentro se encuentra con su hermano de su misma madre, que es Absalón, y le hace saber lo sucedido. Y bueno, esto crea una terrible rivalidad entre hermanos, porque ahora Absalón, en su propia fuerza, sin consultar a Dios, va a vengar a Tamar. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que vemos? En la venganza, él también orquesta, como su papá, un plan brillante. Y entonces hace invitar a todos sus hermanos de las distintas mujeres de su padre, y en especial, pues a Amnón. Y entonces cuando está ahí, en el momento del descuido, lo asesina. Entonces, no solo planeó su venganza, sino que planeó el asesinato, algo similar a lo que hizo su propio padre con Urías Eteo. Y claro, había cómplices también. David no lo sabe, no sabe cuáles son las intenciones de su hijo. Y entonces cuando se entera, le pasan el rumor primero de que todos los hijos de David habían muerto por manos de Absalón. Y él se empieza a estresar y a entristecer, pero después alguien le aclara, no fueron todos, solo Amnón murió por manos de Absalón. ¿Y esto qué causa? Que Absalón se vaya de la presencia de su padre, huye, porque sabe que esto puede traer consecuencias. Y esto es triste, porque David, al enterarse de cuál fue el motivo por el cual Absalón mató a su hijo Amnón por haber abusado de Tamar, él no hace nada, él solo se enoja, solo se enojó, no actuó, no confrontó a Amnón cuando estaba vivo y tampoco lo hizo con Absalón, sino que él simplemente se enoja, no estorba. Bueno, ¿qué pasa? Bueno fuera que hubiera parado ahí. Cuando Absalón sale, él empieza a planear algo más grande. Se da cuenta que su papá puede ser víctima y que incluso va a poder
quitarlo del reino. Y entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, él se encuentra con esta oportunidad de quitarle el reinado. Él desea eso. Él dice, no, él no sirve como rey, lo voy a hacer yo, porque él ni siquiera atendió la situación de mi hermana, que fue muy grave. Y entonces es mal aconsejado. Absalón empieza a ser mal aconsejado y mal influenciado por personas perversas que claro está que querían ver a David derrotado, que no lo querían ver como rey. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza una revuelta, Absalón empieza a dividir, queriendo que la gente o los súbditos del reino ahora fueran de él, que despreciaran a David, y esto provoca que David huya, ya no puede estar más ahí donde está. Y entonces deja a 10 concubinas ahí en la casa de Israel. Entonces él se va. Y en ese periodo donde él está huyendo de esta situación caótica provocada por su hijo Absalón, se encuentra a un hombre que venía de la familia del rey Saúl y empieza a insultarlo, lo empieza a maldecir, empieza a tirarle piedras. Y lo que siempre destaca este hombre es que David es un hombre perverso y sanguinario. Vean cómo David piensa que eso todo se quedó ahí, en el olvido, que las personas no se iban a enterar de lo sucedido. Y la realidad es que muchos ya sabían lo que estaba pasando con David y lo que hizo David con Urías Eteo, que era un hombre malo y que era un hombre que derramaba la sangre de los inocentes. Y entonces por ahí quieren defenderlo y David dice, no, dejen que este hombre diga lo que está diciendo, porque es real. Y si Dios quiere, me va a cuidar y no va a permitir que lo que está haciendo mi hijo Absalón se logre, que quiere quitarme el reino. Y entonces, después, cuando están ahí las concubinas del rey David, en donde las dejó, esas 10, porque él huyó, llega Absalón y tiene el acceso de tomar el reino, o sea, esa parte del reino. Y se acuerdan que el profeta Natán le había dicho a David que lo que él hizo en el secreto, al tomar a una mujer ajena, lo iba a experimentar igual, pero en público, y que alguien más iba a tomar a sus mujeres y que a la vista de todos iba a adulterar con ellas. Y fue lo que sucedió. Cuando Absalón tiene el acceso, ya no está ahí el rey David, y observan que deja a sus 10 concubinas, a estas mujeres, ahí está otro mal consejero diciéndole, para que vean que esto es real y que tú tienes más autoridad que tu padre, toma a sus mujeres. Vamos a ponerte ahí a una tienda y ahí en medio de todos vas a tomar a sus mujeres como signo de autoridad y de poder. Y Absalón lo hace. Y se cumple lo que el profeta Natán le había dicho a David. Otro acto más de adulterio, otro acto más de lascivia, otro acto más de traición, más de mentira y bueno, ahora de enemistad, ¿no? Enemistad entre sus propios hijos, enemistad entre su hijo Absalón y su propio padre, David. Y bueno, por si esto no fuera poco, después de esto, ya se hace una revuelta. El general Joab, ¿recuerdan a Joab? Que fue el que recibió la carta por manos de Urías Eteo de su propia sentencia de muerte y que Joab hace caso al rey. Él mismo, como ya había sido cómplice de una traición y como ya había sido cómplice de este pecado del rey David, él ya no le es fiel. Él sabe que puede jugar con el rey porque el rey lo hizo cómplice de un asesinato. ¿Y qué pasa? Cuando están combatiendo para que saquen a Absalón de esa área y se suavicen las aguas, Absalón está cabalgando en un caballo, eso lo pueden leer en todos los versículos y capítulos que les di, y entonces su cabello, como era muy largo y solo se lo cortaba una vez al año, se enreda
entre las ramas de un árbol y queda colgando. Y entonces había unos ahí del ejército de David que estaban con Joab, el general de David, que le dicen: oye, se quedó ahí Absalón, se quedó atorado con su cabello en las ramas. Pero para esto el rey David había dicho que si llegaban a capturar a Absalón, no lo mataran, que lo llevaran a él vivo. Y entonces Joab le dice a unos arqueros ahí, pues que tomen y que lo maten, que qué estaban esperando, que incluso él podría darles dinero para que lo mataran. Pero ellos contestan: no, no lo vamos a hacer, porque el mandato del rey fue diferente. Y entonces Joab dijo: no voy a gastar más mi tiempo con ustedes. Tomó arco y flecha y mató a Absalón. Y en ese momento Absalón queda muerto. David todavía no lo sabe. Y Joab, como lo hizo el rey David, el ejemplo que le dio a su propio general, lo hizo así. Él le dijo: no le avisen al rey, no le den las buenas nuevas de que ya tomamos de nuevo el control del reino, porque no quiero que sepa que su hijo ha muerto. Entonces, más traición, más enemistad, una cosa completamente horrorosa. Y solo se las estoy comentando así, pero si ustedes leen con detenimiento, se van a dar cuenta del sufrimiento de David. David en todo este periodo de sucesos derramó lágrimas. Al ver a sus hijos así, se enojó. Incluso cuando todavía Absalón quería encontrarse con su papá, reconciliar esta situación antes de la rebeldía y del acto de traición que quería al quitarle el reino, David no veía a su hijo, se rehusaba a darle la cara. Y Absalón buscó la oportunidad de poder tener un encuentro con su papá, verle, hablar con él. Y su papá simplemente se negó, no quiso hacerlo. Y por eso Absalón tomó también estas actitudes. Y podríamos decir: ¿cómo es que sus hijos actuaron así? Obviamente ellos son responsables de sus actos, pero tenían a un buen maestro, tenían a un ejemplo de vida, que cuando David se apartó de Dios y de su voluntad y empezó a sembrar para su propia carne, en sus propias fuerzas, en sus propios deseos, en sus propias decisiones, ahí estaban sus hijos. Y con esto, yo sé que muchas de las que nos están viendo son solteras posiblemente, o no tienen hijos todavía, o ya están casadas. Pero sé que muchas de ustedes ya son mamás, posiblemente estén casadas o posiblemente no lo estén. Pero yo sí les quiero decir algo: tengan mucho cuidado, porque en la siembra, lo que vamos a hacer en nuestra vida, si sembramos para nuestra propia carne, muchas veces pasamos a perjudicar a nuestros hijos. Y nuestros hijos observan, ellos sí prestan atención, están atentos a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, a lo que deseamos, porque ellos mismos ven. Muchas veces ellos son víctimas de nuestras decisiones erradas, de esa siembra en nuestra carne, de la cosecha de la corrupción. ¿Y qué van a hacer nuestros hijos? Pues claro está que el ejemplo de los padres, el ejemplo de las madres, lo que vieron desde casa. Y por eso es importante que vean en nosotros a Dios, que vean esa realidad de Dios en nuestra vida, que si bien ya vieron la clase de errores garrafales que cometimos y de los problemas en los que hemos metido por nuestras propias decisiones, ahora vean otra cara de la vida. Ahora vean a una mujer dispuesta, como madre o como mujer soltera, o a nuestros familiares de a nuestro alrededor, o nuestras amistades que nos aman y que nos ven en estos líos, que ahora vean que realmente nuestra vida va a girar completamente diferente, que ahora ya no vamos a estar dispuestas a sembrar más para nuestra carne, para que sigamos cosechando corrupción, sino que ahora para el Espíritu, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea el Espíritu Santo que brinda fruto en nuestra vida para poder cosechar vida eterna. Y esto es una oportunidad real que Dios nos da, pero lo hacemos y lo obtenemos si priorizamos esa dimensión causal. Ahora bien, no basta así con David. El pobre se queda sin hijos, 2 muertos, una hija mancillada
dañada, no solo psicológicamente, sino físicamente, un hijo muerto porque nació y enfermó y murió, y bueno, le quedan más hijos. Pero yo creo que ahí fue donde David realmente entendió que el tiempo en el que estuvo sembrando rindió fruto y que ahora tenía que cambiar. Ya no podía seguir siendo ese David que bajo su propio criterio, bajo su propia idea, bajo su propio corazón podía seguir guiando su vida, porque se dio cuenta que hay daños colaterales y graves. Ahora, aquí el punto es exhortar también y animar a las que son mamás o a los que son papás. Y si ustedes, bueno, no lo son, pero saben que hay papás que aman a ustedes, que son de su familia o de su relación de amistad y están pasando situaciones difíciles con sus hijos, o sea, están cosechando lo que ellos mismos sembraron en sus hijos, yo les quiero decir algo importante. Aprendamos del rey David. ¿Cómo? Cuando David se entera lo que pasó con Amnón y Tamar, y que esto es una situación terrible para Tamar, simplemente se enojó. O sea, no tomó cartas en el asunto. Y muchas veces, bueno, yo sé que es difícil la paternidad o la maternidad, pero a veces cuando vemos que los hijos están aferrados y ya no nos quieren hacer caso porque en su momento no pudimos aprovechar el tiempo para sembrar cosas correctas, no es bueno enojarse y dejarlo. No es bueno cruzar las manos y decir, es que ya he hecho de todo y no me hacen caso, es que no quieren cambiar. No, porque si nos quedamos así, va a pasar como lo que sucedió con David. Se puede crear una rivalidad entre hermanos, entre nuestros hijos o incluso nuestros hijos con alguien más. Entonces, el punto es estorbar a nuestros hijos. Si bien a nosotras somos nuevas en la palabra, buscar la manera de que alguien más nos apoye con esto, que alguien más nos apoye en saber cómo guiar, qué instruir, qué decir, cómo estorbar a nuestros hijos si es que ya pasaron situaciones así como las de David o más dolorosas todavía, o ya cuestiones de adicciones, ¿no? Y estorbar no solo basta con enojarse y decir, pues ya lo hicieron, ya ni modo. No, hay que tomar cartas en el asunto. Dios puede ayudarnos a solucionar. Y lo importante es que nuestros hijos también vean cuál es la causa y la raíz del problema, su relación con Dios y con Dios. Ahora también no es bueno, y eso tenemos que aprenderlo, que nuestros hijos falten al respeto a los padres o nos falten al respeto a nosotras, porque también a veces se llega a eso, ¿no? Bueno, es que yo fallé y pues moralmente pues no estoy para estarles diciendo, ¿verdad? Porque pues yo hice mal, ellos vieron, ellos observaron. Y por eso muchas veces nos atrapamos en eso y dejamos que nuestros hijos nos falten al respeto, se brinquen la autoridad y nos hagan como si fuésemos al mismo nivel que ellos o sus amigos o sus amigas. Y eso tampoco está bien, que fue lo que aconteció con David. David nunca le dio la cara a su hijo Absalón para incluso hablar. Yo sé que a lo mejor en el corazón de David estaba la vergüenza, porque Absalón observó que no hizo nada cuando Amnón abusó de su hermana Tamar, y que incluso él estaba sufriendo por haber tomado una mujer ajena y todo lo que aconteció. Pero era el momento en el que David tenía que pedirle perdón a Dios y decirle a su hijo, mira hijo, yo fallé a Dios, yo hice mal a Dios, yo me dejé guiar por mí mismo y no tomé en cuenta a Dios y estoy sufriendo las consecuencias de eso, pero tú no, hijo, tú no tomes esas decisiones así como yo, tienes que aprender a depender de Dios. Esta injusticia que cometió Amnón, Dios va a tomar cartas en el asunto, tú no puedes, hijo. Y la realidad es que jamás le dio la cara. Ustedes van a leer ahí que Absalón buscaba ver a su padre y David nunca se prestó. Hasta que cuando ya lo quiso ver, no lo pudo ver porque ya había muerto. Bueno, vamos a aprender ahora cómo priorizar esa dimensión causal. ¿Qué cosas tenemos que considerar para sembrar en el espíritu? Y la realidad es que yo sé que muchas de nosotras en su tiempo sembramos
en nuestra propia carne, bajo nuestras propias fuerzas, y que sin duda ya por ahí o estamos cosechando o cosechamos corrupción. Pero tenemos esperanza. Siempre lo voy a decir así. Hoy tenemos esperanza. Dios es bueno, Dios es amor, y Él siempre se va a identificar con nuestra miseria, que es la misericordia. Y Él nos quiere dar una oportunidad ahora, una esperanza. Quiere solucionar nuestro problema. Pero aquí la culpa no la tiene Él. La culpa la tenemos nosotras si seguimos sembrando bajo nuestra propia carne, bajo nuestro propio esfuerzo. Porque recordemos, Él no puede ser burlado. Nosotras somos las que nos engañamos o logramos engañar a los demás. Y ahora, ¿cómo? Fíjense que algo interesante es lo que dice el pasaje de Gálatas, que el espíritu siempre combate contra la carne, para que no hagamos lo que queremos. Y eso es muy importante. El Espíritu Santo tiene esa capacidad y ese poder de guiarnos hacia el bien absoluto, en el cual ponernos una pausa, un estorbo, para no hacer nuestra voluntad, lo que nosotros hacemos, y para mostrarnos esa luz que nos va a indicar cuál es la voluntad de Dios. De ahí la importancia de considerar al Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo nos va a guiar hacia el bien absoluto, hacia la verdad de Dios, hacia una relación genuina con Dios, y nos va a estorbar para que nosotras hagamos lo que queremos o deseamos. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cómo sé que estoy sembrando en el Espíritu Santo? Porque va a haber la evidencia de un fruto. El fruto del Espíritu Santo, como lo dice el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, es el amor, pero el amor real, no el amor que nos pinta el mundo. Ahorita estamos próximas al 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y simplemente a veces pensamos que el amor es una relación bien bonita con alguien, una relación sentimental, esas mariposas que sentimos en el estómago, que nos revolotean cada vez que vemos a la persona, o nos llega un mensaje, o escuchamos algo, o que siento con mi amiga o mi amigo porque nos sentimos apoyadas, entendidas, comprendidas. Eso no es amor, porque si nos basamos en las simples emociones, esas pasan y son cambiantes. Pero el amor del que habla aquí, que es el fruto del Espíritu, es Dios. Dios es amor. Su amor es perfecto. ¿Y saben en qué consiste ese amor? Que a pesar de que somos pecadoras, que le hemos fallado, que hemos sembrado mal y hemos cosechado mal, Él no nos deja de amar. Y mostró su amor al dar a su Hijo Jesucristo, al enviar a su amado a este mundo. Y a pesar de nuestro pecado, y a pesar de que muchas veces no queremos nada con Él, Él murió por nuestros pecados. Así se expresó el amor, un bien supremo. Él entrega a lo más valioso que tiene, que es a su amado Hijo, para tomar nuestro lugar en esa cruz y para que nosotros recibamos ese bien. Al tomar nuestro lugar en la cruz, Él nos hace libres de la condena del pecado, nos justifica. Si nosotros aceptamos ese sacrificio, noten, sin hacer nada, porque Dios no quiere que hagamos algo en nuestras propias fuerzas. Él quiere que simplemente aceptemos lo que ya su Hijo amado hizo y cumplió por nosotras. Y ese es el amor supremo, porque lo que hace Dios lo hace para nuestro bien. ¿Recuerdan? Hace 8 días yo les decía, Dios no es malo. Dios no está bien contento viendo cómo la regamos y sufrimos. No, Dios es bueno y es amor. Y Él espera que nosotras experimentemos ese bien supremo. Todo sacrificio, todo dolor, todo golpe, toda herida, ya la sufrió su Hijo Jesús. Y ahí lo vemos en esa cruz, incluso desfigurado. Todo lo que pudo haber experimentado Jesús fue terrorífico, porque no solo fue un dolor físico, la ira de Dios y esa
relación que tenían, la perdió en ese momento en la cruz por ti y por mí. Y ahora, gracias a Cristo, podemos tener esa relación con el Padre. Solo Él nos puede dar ese vínculo para relacionarnos con Él. Entonces, si yo realmente no estoy sembrando en el amor absoluto de Dios, así como Cristo me mostró que es el amor, así como Cristo me pide que yo ame, no solo en mi vida, sino en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida de los que me rodean, en la vida de mis amigos, en la vida de mis padres. Si yo no estoy sembrando bajo ese principio del amor, no lo estoy haciendo realmente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me está guiando si yo no estoy mostrando ese fruto principal del amor, porque del amor se va a desprender otros gajos. Imaginemos el fruto del Espíritu como una mandarina. Es un solo fruto, pero tiene muchos gajitos. Y así es, el amor es el principal, pero de ahí se desprende el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. O sea, vean qué hermoso. A veces vivimos sin paz, a veces vivimos sin bienes, no experimentamos el bien, pero ahí hay una esperanza. Si lo hacemos bajo el fruto del Espíritu, vamos a experimentarlo, ¿sale? Ahora, también otra cosa importante es que cuando voy a sembrar para el Espíritu, mi guía en la vida, mi ejemplo, mi maestro, no son los golpes de la vida, es Cristo. A veces decimos, no, lo voy a hacer así porque tengo que aprender los golpes de la vida. No, nuestro maestro, nuestro instructor es Cristo. Y como Cristo anduvo, así tenemos que andar nosotras. Si Cristo nos enseñó a no hacer las cosas bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestros propios deseos, así tenemos que hacerlo nosotras, siempre buscando la voluntad de Dios, del Padre. Ahora, ¿cómo? Y aquí les voy a dar 3 puntos importantes, que hasta yo me incluyo, tenemos que considerar. Ya no sigas sembrando más, hay que detenernos un poquito, ya no sigamos sembrando en nuestras propias fuerzas. Basta de cosechar para la corrupción. Empecemos a sembrar en el Espíritu. ¿Cómo? Número 1, y esto es importante, entregar el control total y absoluto de nuestra vida a Cristo Jesús. Entrega tu vida a Cristo. No necesitas hacer obra alguna. Es más, ni siquiera necesitas ser una persona bien portada. Dios sabe lo que fallas. Dios nos conoce. Él no solo ve la parte externa de nuestra vida. Él ve esa parte interna en nosotras. Él sabe realmente quiénes somos. Y por lo tanto, entrega tu vida a Cristo Jesús. Él es el único medio para poder tener una relación con el Padre. Cristo Jesús tiene el poder para hacerte alguien nueva. ¿No lo deseas? ¿No estás cansada y aturdida y no deseas cambiar tu vida? Y a lo mejor lo has intentado todo, has intentado de todo, has buscado de todo y nada te ha funcionado. Pero en esta tarde yo te quiero decir, solo Cristo Jesús tiene el poder para hacer tu vida nueva. Sí, no con eso te voy a decir un cuerpo escultural, una casa bien ubicada, coches, dinero. No. Tu vida, esa parte interna que muchas veces desprecias y dices, me cae mal esto de mí, no lo puedo cambiar, me esfuerzo y no puedo ser mejor persona. Esa parte la va a cambiar Cristo. Te va a hacer una persona nueva. Y si esta es la primera vez que estás escuchando esto, quiero darte esta esperanza. Cristo te puede hacer una nueva persona. Puede cambiar todo de ti, todo aquello que tú misma ni siquiera puedes cambiar. Y Él tiene ese poder. Y no solo eso, no solo tiene el poder de darnos una nueva vida, tiene el poder de darnos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea alguien real en nuestra vida, que su presencia sea alguien real, que ahora nos guíe, que ahora nos muestre la luz, el camino, la esperanza, hacia dónde tenemos que empezar
a dirigirnos. ¿Qué cosas tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué debemos hacer? Todas esas preguntas que a veces no tienen respuesta, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios las vamos a comprender. Entonces ese es el primer paso. Entrega, decídelo hoy. Decide entregar tu vida a Cristo. Ahora, el segundo paso, que también es importante, buscar, examinar y aplicar la palabra de Dios, que es la Biblia, a nuestra vida. No creas que te va a llegar así mágicamente y te va a descender del cielo, o que de momento una luz juntamente con un aire y una voz te va a decir la palabra de Dios. No, ahí la tienes posiblemente en casa. Posiblemente esté abierta y esté empolvándose. Posiblemente la tengas como un libro más en tu biblioteca, o ni siquiera la tengas en casa. Pero es la oportunidad ahora de que tengas el valor de abrir la Biblia, de que busques, de que examines, que puedas empezar a leer. Híjole, no le entiendo. Bueno, pido ayuda, que alguien me ayude a comprender qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que no comprendí, palabras o a la versión, cuál es una mejor versión si lo voy a leer por primera vez, o qué me recomiendas para comprenderlo mejor. Busca, examina, no te creas todo lo que las personas te dicen, incluso lo que te estoy diciendo en esta tarde. Examínalo a la luz de la palabra, pero no te quedes ahí, aplícalo. Yo sé que esto es difícil, porque te vas a encontrar con cosas que no me parecen del todo, o incluso a veces son cosas totalmente contrarias a las que tú quieres. A mí yo quiero algo, deseo algo, híjole, y de verdad que lo quiero, lo necesito, pero la Biblia dice que no. La palabra de Dios dice que no. ¿A quién le hago caso? Entonces aquí el punto es a Dios. Dios es verdad. Él no miente y no se arrepiente, porque no es hombre como nosotros. Él es alguien real y todo está bajo la verdad. Dios cumple, Él es fiel. Entonces, ve, aplícala a tu vida y te vas a dar cuenta que al aplicarla, vas a empezar a sembrar para el Espíritu Santo. Y no va a ser lo que tú quieras, va a ser lo que Dios quiere. Y entonces vas a cosechar vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Una relación viva y verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es la vida eterna. No que vivamos eternamente sin envejecer en este mundo, sino que tengamos una relación real con el Padre y con su Hijo. ¿Y por qué? Porque bueno, en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Sale? Y bueno, el tercer punto, y con esto terminamos en esta tarde, que es importante. Si ya estamos en Cristo, o sea, esto lo hablo para las que ya somos creyentes, las que profesamos fe, si ya estamos en Cristo, debemos dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea nuestro ayudador. Escuchemos de nuevo. Si ya estamos en Cristo, dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador. No podemos ayudar al Espíritu Santo nosotras. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero el Espíritu Santo es luz, es verdad. Y entonces Él puede ayudarnos. Jesucristo lo dejó. Jesucristo lo dijo, no les voy a dejar huérfanos, les voy a mandar a un ayudador. ¿Y qué va a hacer este ayudador? Él les va a recordar todas las palabras que yo les he dicho. Y entonces el Espíritu Santo tiene una cualidad importante. Y se los voy a leer. Les voy a leer este pasaje hermosísimo que está en segunda carta de Timoteo. En segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Así es el Espíritu Santo. No tiene cobardía, no es cobarde como nosotras muchas veces, sino que Él nos da poder, la capacidad de amar, de experimentar un amor absoluto y también de dominio propio.
En otras palabras, que no se haga nuestra voluntad, sino la de Dios. Pero si tú no sabes cómo recibir el Espíritu Santo, y posiblemente haciendo un autoexamen muy rapidito, dices, pues yo no creo tener al Espíritu Santo, entonces pensaba que sí, pero no tienes que buscar tanto. ¿Recuerdas el primer punto? Entregar tu vida a Cristo. Entrégasela. Cristo tiene el poder de darte el Espíritu Santo. Solo tienes que creer en Cristo. Solo tienes que creer en la obra que Cristo ha hecho en ti. Y te va a regalar ese ayudador. Te va a permitir que sea una realidad en tu vida para guiar desde el día de hoy, si es así, el resto de tu vida y de tus decisiones. Queridas amigas, tenemos esta oportunidad. Dentro de 8 días vamos a ver 3 enemigos importantes que tenemos que considerar y que muchas veces estos enemigos, al no tomarlos en cuenta, siguen saboteando la futura solución o la verdadera solución. Pero por lo mientras, en esta semana y a partir del día de hoy, prioricemos esa dimensión causal. Dios puede resolverlo, pero demos el control a Dios. Empecemos a sembrar para el Espíritu Santo para poder cosechar vida eterna. Muchas gracias y espero que tengan bonito descanso, bonita tarde, y por allá en las redes sociales estaremos compartiendo material para que puedan repasar y seguir tomando notas de todo esto. Dios las bendiga.